Un saludo a todos. En este video vamos a abordar el tema de diseño web con Bootstrap de la unidad 2, estilos con CSS. Acá el índice de lo que vamos a trabajar el día de hoy en esta introducción a lo que será Bootstrap. Y comenzamos diciendo que Bootstrap es un framework CSS con clases precreadas que facilitan el trabajo con CSS3. Fue originalmente desarrollado por Twitter y luego pues ha sido continuado pues de forma independiente. Actualmente estamos en la versión 4. ¿Y cuál es la ventaja de Bootstrap? Que tal vez es lo más importante a destacar. Es el hecho de que hasta este punto hemos visto cómo trabajar con CSS. Y tal vez habrá quienes pues lo sientan un poco más fácil, otros un poco más complejo. Sin embargo, siempre hay un detalle fundamental, y es que por mucho que sepamos dominar CSS o no, eso no nos garantiza tener una página web visualmente agradable. Es decir, podremos conocer los diferentes atributos, podemos conocer elementos de posicionamiento, de visualización y demás, pero eso no es suficiente para tener las garantías de que una página se va a ver bien. Necesitamos algunos principios de diseño gráfico para poder dar el tamaño apropiado a las letras, el color apropiado, la combinación de tonos de colores apropiada y demás elementos que se necesitan para garantizar que una página web esté bien. Y es muy sabido y es muy común también en el ambiente del desarrollo que no todo programador pues tiene grandes habilidades para la parte del diseño. Es decir, es muy común, en experiencia me ha tocado encontrarme, y personalmente también, que tal vez para programar pues tendremos mayores habilidades, pero para hacer que la interfaz se vea bonita, se vea agradable, pues a veces cuesta más. A mí personalmente me cuesta más hacer que la interfaz se vea bien. Entonces Bootstrap viene como a facilitar a todos aquellos que tal vez no tienen gran experiencia con el diseño gráfico una forma de hacer las cosas de una forma bastante simple, pero que garantiza que queda bien. Concretamente lo que haremos es utilizar clases, como ya lo comentaba por acá, clases precreadas como las que ya hemos estado haciendo nosotros en nuestras hojas de estilo. Pues bien, ya Bootstrap va a traer una serie de clases ya precreadas que solo tendremos que aplicarlas a los elementos de nuestra página, y ellos irán viéndose de una forma pues realmente bastante buena. ¿Qué ventaja nos va a dar Bootstrap? Primeramente, ahorro de tiempo. Hemos visto que hasta el momento utilizar CSS pues toma un poco de tiempo. Hacer que una página se vea bien, que los elementos se distribuyan de forma apropiada, que los colores, los tamaños de las fuentes, que los espacios entre elementos esté lo mejor posible, pues eso lleva tiempo. Entonces Bootstrap nos va a ahorrar muchísimo, ya veremos ese tiempo. Responsive, luego lo comentaremos, pero es la capacidad de darle a la página la posibilidad de adaptarse a los diferentes tamaños de los dispositivos. Un diseño consistente, ya lo comentábamos, que no existan tamaños de letras muy grandes en un lado y luego en otra parte de la página el tamaño sea muy diferente, o que los colores que usemos en un lado luego no tengan nada que ver con los que usamos en otra parte. Entonces el diseño con Bootstrap va a ser consistente porque estaremos usando combinaciones de colores, tamaños y proporciones ya predefinidas. Es de fácil uso porque únicamente tendremos que agregar clases a nuestros elementos HTML, y eso es bastante simple de hacer. Ya hemos visto que con la propiedad class podemos especificar alguna clase CSS para algún elemento HTML. Es compatible con los navegadores modernos, lo que significa que no tendremos que preocuparnos de que si la propiedad o el atributo que estoy estableciendo se ve bien en Chrome o en Edge o en Firefox. No, todo lo que cuando usemos Bootstrap, pues esto se va a ver igual en todos los navegadores. Y sobre todo es open source, es decir, podemos realizar las modificaciones que queramos a cualquier cosa en la que hayamos utilizado Bootstrap. Como he comentado antes, el diseño web responsive de Bootstrap lo que nos va a permitir es que prácticamente sin hacer nada, simplemente con utilizar Bootstrap, nuestra página se va a poder ir adaptando a diferentes tamaños de dispositivos, a como lo podemos ir observando en esta imagen. Normalmente los elementos se dispondrán a lo ancho en una pantalla de una computadora,
Pero a medida que el ancho de la pantalla se vaya reduciendo, pues los elementos irán colocándose hacia abajo, e incluso podemos ir a la opción de que algunos elementos pues dejen de verse, como es común que pase con los elementos del menú, que dejan de verse y se colapsan a quedar dentro de un solo botón que luego es posible desplegar. Finalmente entramos al sistema de grilla, que es lo principal para poder utilizar Bootstrap. Y acá voy a hacer un paréntesis para irme al cómo utilizar Bootstrap propiamente. Bootstrap lo podemos utilizar desde la página que está junta en la plataforma, lo podemos descargar y ahí explica cómo utilizarlo, pero al ser CSS realmente no incurre en mayor dificultad. He colocado vamos a ver por acá. He colocado en la plataforma esta carpeta. Esta carpeta lo que tiene en esencia es lo que la página de Bootstrap dice que hay que tener listo para comenzar a trabajar con Bootstrap. Esto es, vamos a abrirla en el Visual Studio Code. Y para poder trabajar con Bootstrap, concretamente lo que vamos a necesitar es tener una página web en HTML o cualquier extensión que sea soportada en el servidor que incluya el archivo CSS Bootstrap min. Ese lo tengo por acá en esta carpeta Bootstrap ya descargado, y unos cuantos archivos JavaScript. No entramos en detalles sobre JavaScript todavía, pero bueno, que hay que tenerlos incluidos, y los cuales se incluyen con la etiqueta script. Entonces, teniendo esta hoja de estilo incluida y teniendo estos scripts incluidos, solo nos toca comenzar a utilizar Bootstrap. ¿Cómo se usa Bootstrap? También he colocado en la plataforma algunos ejemplos de cómo comenzar a emplearlo, es decir, de algunos elementos que podemos tomar como referencia. Sin embargo, ya solo esta página, por tener estos elementos listos, pues vamos a ver que podemos o obtenemos más bien esta visualización que tengo por acá. Luego, como comentaba, pues acá es donde vamos a comenzar a abordar el sistema de grilla, que es uno de los principales elementos de Bootstrap. El sistema de grilla indica cómo vamos a organizar nosotros los elementos dentro de la pantalla. Acá, por ejemplo, ven que estoy aplicando la clase Row. La clase Row no es una clase que yo tenga creada en ningún lado, sino que es una clase propia de Bootstrap. Luego, dentro de la clase Row, nosotros podemos ir creando columnas. Entonces, para poder crear una columna, lo que hacemos es, siempre vamos a emplear el elemento div, pero internamente lo que haremos es indicar que esto es una columna. Y vamos a darle, por ejemplo, un ancho de 4. Vamos a colocar aquí, izquierda. Vamos a hacer lo mismo por acá. A esto le llamaremos centro. Luego por acá colocaremos otro elemento que diga derecha. Entonces, ¿qué estoy haciendo en este ejemplo de aquí? Pues lo que estoy haciendo básicamente es dividiendo o creando una fila y dividiendo esa fila en 3 columnas, indicando el ancho, que el ancho debe de ser de 4. ¿Por qué de 4? ¿O qué valores debemos de indicar acá? El ancho de una fila en Bootstrap, y en general, en realidad, esto se aplica a otros frameworks CSS, va a ser de 12 columnas, es decir, en pantalla una fila puede ser dividida en 12 columnas. Entonces lo que le estoy diciendo acá es que esta primera columna ocupe 4 celdas, esta segunda pues ocupe otras 4 y esta otras 4. Entonces ya tengo las 12 divisiones o los 12 bloques en los que puedo dividir la página. Si ahora yo muestro esto en pantalla, vamos a notar que los elementos se han distribuido en la página de esta forma. Si yo minimizo la página, podemos observar cómo estos se acomodan hacia abajo. ¿Por qué? Porque los elementos en Bootstrap tienen esa facilidad o esa capacidad, que ya son responsive por naturaleza. El sistema de grilla también va a permitir que
dentro de una celda se puede agregar otra fila y luego dividir esta fila en tantos elementos nuevamente como yo quiera, hasta un total de 12. Vamos a hacerlo aquí con E1, E2 y E3. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? La fila que tengo, la primera columna, la estoy dividiendo nuevamente en 3 columnas más. Con ello lo que llego a tener, como observamos, es esto que está aquí. Entonces tengo dividido la celda de la izquierda en 3 celdas más. Esto de primas a primera podrá parecer poco útil. Lo que pasa es que luego, ¿qué es lo que iría realmente en cada una de estas celdas? Pues en cada una de estas celdas iría contenido. Realmente el sistema de grilla lo que nos va a ayudar es a poder organizar los elementos sin la necesidad de utilizar tablas como en algún momento fue la forma de hacerlo, sino que utilizando div, en los cuales definimos filas y luego definimos más celdas dentro de él, pues podemos organizar todo lo que queramos y todo esto va a poder reorganizarse en pantalla sin ningún problema. Entonces esto es un poco el sistema de grilla. ¿Qué es lo que se explica por acá? Vemos en el ejemplo que hay que tienen dos filas. En realidad se pueden tener tantas filas como queramos. Y aquí lo que se está haciendo es que esta fila se está dividiendo únicamente en 2 columnas. Una columna ocupa 6 y la otra ocupa 6. Sin embargo, no necesita ser proporcional. Por ejemplo, acá una columna está ocupando 4 y la otra columna está ocupando 8. Esto es bien útil cuando queremos tener a la izquierda un menú, en el centro algún otro elemento y a la derecha queremos tener otro menú. Entonces de esta forma podemos fácilmente dividir los elementos en la pantalla. ¿Qué significa esto que notamos por acá? Este MD que está acá. Pues bien, Bootstrap implementa o nos va a permitir decidir, no vamos a entrar mucho en detalle, solo lo comento para quien luego le interese profundizar, decidir cómo se va a comportar o cómo se deben de organizar los elementos en pantalla en función del tamaño del dispositivo. Por ejemplo, estoy usando en el ejemplo anterior esta de acá, el MD. Estoy indicando con MD que esta es la disposición que debe usarse para dispositivos con un tamaño de pantalla mayor o igual a 992. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer la comparación entre el MD y el XS. En el XS, si esta fuese la pantalla, estoy haciendo el ejemplo del XS, vemos que es para dispositivos pequeños, unas resoluciones de menores a 768. Entonces yo podría indicar que una fila en XS, esto es un poquito difícil de ejemplificar, sobre todo porque no tengo en pantalla un dispositivo con esa resolución. Pero podría especificar que el call XS sea 6 para este elemento y que el call MD sea 4. Entonces lo que le estoy diciendo es que si el dispositivo es menor que este tamaño que se indica acá, 768, entonces Bootstrap va a detectar a través de los media para indicar el tamaño. Entonces va a detectar que si el dispositivo es menor que 768, él va a ocupar la mitad de la pantalla, es decir, va a ocupar 6 columnas. Por el contrario, si el dispositivo es mayor o igual a 992, él va a ocupar 4 de esas columnas. Podemos llevarlo al caso extremo, que si el dispositivo es pequeño, esta fila en realidad se muestre a lo largo de toda la pantalla, pero que si es un dispositivo más grande, que esta columna, perdón, no fila, se muestra ocupando solo una parte de la pantalla. Es decir, no es que
se debe ocupar uno o el otro. En realidad se pueden ocupar todos los cuatro que vemos ahí, el XS, el MS, el MD y el LG. Porque yo puedo irle indicando que en función del tamaño del dispositivo, cómo quiero que la celda o el espacio que yo quiero que la celda utilice. Quiero que ocupe todo el ancho si es muy pequeño, quiero que ocupe la mitad de la pantalla si es un poco más grande, quiero que ocupe un tercio de la pantalla si es más grande todavía, con lo cual perfectamente acá se podría agregar un SM6. Entonces, en función del tamaño de la pantalla, él daría ese ancho de columnas a esta celda. Entonces, eso es lo que indican los call, y eso es lo que indican los diferentes valores que vemos por ahí. Ya digo, en la práctica pues ya tocará ver cuáles son los que más necesitamos. Ya digo también que los más comunes son estos de acá, los call MD. Es común también encontrar una referencia o ejemplos que lo hagan de esta forma. Sin embargo, la forma completa de verlo es con la indicación del tamaño del dispositivo. Luego existen otras propiedades que también podríamos utilizar, como por ejemplo, si yo quiero que una columna utilice 6 elementos, pero quiero que la otra solo ocupe 5, entonces ¿dónde quedaría el otro elemento? Si yo no lo indico, esa última celda se contabiliza al final. Es decir, tendría una columna que ocupa 6, otra columna que ocupa 5 y luego un espacio vacío al final. Sin embargo, si yo quiero dejar el espacio vacío en medio, pues al siguiente div, como vemos acá, al primero le doy call md6, al otro le doy call md5, pero le aplico un offset md1 para que deje este espacio entre los dos elementos. Entonces, una forma de hacerlo. Luego también hay una propiedad bastante útil, que es el visible en función del tamaño. Por ejemplo, acá le estamos diciendo para qué resoluciones es visible. Un visible MD, visible SG, perdón, visible MD, visible LG, está diciendo que esta imagen que está dentro, o más bien que este div completo, va a ser visible únicamente en las resoluciones que especifica MD y en las resoluciones que especifica LG. Visto desde acá, vemos que esa imagen o ese div solo se va a ver para resoluciones mayores o iguales a 992 y mayores o iguales a 1200. Sin embargo, para resoluciones más pequeñas, que son las indicadas por XS y por SM, este elemento no sería visible en pantalla. Luego nos tocará ver algunos ejemplos, ya solo trabajaremos en clase y con otros videos, pero quería simplemente dejar sentadas las bases de cómo comenzar a trabajar en Bootstrap y sobre todo el sistema de grilla, que es algo fundamental y súper importante dentro de la utilización de Bootstrap. Espero que el video sea de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión.